Bueno, entonces vamos a empezar esta sesión de hoy. Yo había empezado la semana anterior o hace 15 días dialogando un poco acerca de la lógica y su necesidad. Era lo que estábamos planteando en la sesión de hace 15 días, pero dado que hoy se hicieron algunas menciones por parte de Andrés precisamente acerca de un texto importante como lo es el texto Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Entonces estábamos trabajando en la primera sesión con Andrés el texto Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que sería importante complementar con otro tipo de textos, por ejemplo, la parte final de los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Sería bueno también contrastarlo con las tesis sobre Feuerbach. Bueno, en fin, la teoría crítica de Marx y Engels sobre Feuerbach es bastante amplia. Pero entonces, haciendo un pequeño paréntesis, yo quisiera en esta oportunidad, y aprovechando que estamos conmemorando este año los 100 años del fallecimiento de Lenin, hacer una pequeña exposición sobre lo que se ha denominado en el materialismo la teoría del reflejo, a partir de este texto de Stanislao Zuleta titulado Ensayos sobre Marx. Entonces, tenemos que esta idea de la teoría del reflejo, según lo señala Stanislao Zuleta, se encuentra básicamente consignado en Lenin en dos grandes textos. Por un lado, en un texto de 1908, titulado Materialismo y Empiriocriticismo, aunque también aparecen unos desarrollos posteriores en lo que algunos han dado en llamar los cuadernos de lógica o cuadernos filosóficos de Lenin. Esta teoría del reflejo ha tenido una historia bastante particular en el marxismo y es una historia bastante compleja, pero podríamos decir que en el pensamiento particular de Lenin hay dos momentos que pueden diferenciarse en cuanto al desarrollo que tuvo esta teoría. Por un lado, en el texto que ya mencioné, titulado Materialismo y Empiriocriticismo, y por otro lado, en el cuaderno titulado Cuadernos Filosóficos. Siguiente. Lo primero es señalar que el primer texto, Materialismo y Empiriocriticismo, publicado en 1908, hacen parte de un contexto histórico que estaba viviendo Lenin en ese momento. Lenin en 1908 se siente obligado por ciertas condiciones históricas del desarrollo del partido a salir en el terreno filosófico en defensa del materialismo en cuanto requisito del pensamiento marxista. ¿Esto qué significa? Hay dos grandes escuelas, como lo han venido señalando a lo largo de la filosofía. Por un lado está el idealismo, por el otro lado está el materialismo. Pero resulta que el idealismo tiene algunas variantes y manifestaciones, como lo es, por ejemplo, el neocantismo. El neocantismo en este momento representado en dos grandes filósofos, Mach, de donde se deriva la concepción del machismo. Los machistas son los seguidores de Mach. El machismo es una filosofía que se sustenta en la teoría de Ernst Mach y de otro filósofo llamado Avenarius, que eran dos filósofos que estaban en ese momento al interior del partido a nombre del materialismo, presentando algunas tesis que para Lenin eran tesis bastante cuestionables, porque ellos pretendían presentar como idealismo algo que correspondía más al terreno de algo que ellos dieron en llamar empiriocriticismo. Y este empiriocriticismo estaba fundamentado principalmente en las tesis de Kant, o pretendían fundamentarse en las tesis de Kant. Entonces, en este sentido, Lenin escribe inicialmente una carta a Máximo Gorki, donde le dice que esta táctica de tener que entrar en el terreno de la filosofía es necesario para él en ese momento, en tanto que se estaba llevando a cabo
una cierta influencia del idealismo dentro del Partido Socialista Obrero de Rusia. Entonces, en este sentido, esas tendencias ideológicas idealistas se estaban apoderando del partido y se habían manifestado inicialmente en un grupo denominado el Grupo de Capri. E incluso esto había llevado a que algunos marxistas rusos plantearan la posibilidad de una cierta compatibilidad entre el cristianismo y el marxismo. Cosas que incluso seguimos viendo hoy en día, donde hay ciertas personas que se preguntan acerca de si existe compatibilidad entre una cierta idea cristiana y el marxismo. Entonces, a partir de este tipo de teorías idealistas como las que trabajaban Mas y Avenarius, se intentaba hacer una cierta consideración en torno a que cristianismo y marxismo eran plenamente complementarios. Entonces, para Lenin era particularmente peligroso, ya que esto afectaba duramente ciertas políticas al interior del partido. Entonces, en este sentido, estas circunstancias lo hicieron salir a la palestra filosófica en defensa del materialismo marxista. Por un lado, la problemática entre materialismo y empiriocriticismo tiende a ser compleja por una circunstancia. Según lo señala Stanislao Zuleta, los conocimientos de Lenin en filosofía en ese momento eran algo deficientes. Lenin había nacido en 1870, 1908 es 38 años de edad, ya que dice Stanislao Zuleta también, pues digamos que era relativamente joven. Lenin va a morir en 1924. Su formación inicial había sido en el campo del derecho. Lenin estudió derecho, después había estudiado profundamente la economía. Sin embargo, hacia 1908, nos señala Stanislao Zuleta, Lenin no había conocido directamente ni a Kant ni a Hegel, y el tema que él iba a trabajar estaba precisamente fundamentado en una cierta discusión de los empiriocriticistas con las teorías de Kant y de Hegel. Entonces, lo que conoce Lenin en ese momento lo conoce a través de los discípulos algo mediocres de Kant, los neokantianos, Mas y Avenarius, y que hoy en día, si no fuese por este texto de Lenin, estaría prácticamente olvidados. Mas y Avenarius, no el neocantismo. El neocantismo en estos momentos sigue siendo un componente bastante fuerte de la formación filosófica que nos ofrecen en algunas instituciones. Sí. Entonces, para criticar tanto la postura de Mas y Avenarius, pero también del neocantismo, Lenin va a utilizar la teoría del reflejo. ¿Qué necesita Lenin de esta teoría del reflejo? ¿Qué le pide él al concepto del reflejo? Por un lado, necesita ante todo, dice Stanislao Zuleta, dos garantías del materialismo que parece encontrar en esta teoría del reflejo. Por un lado, Lenin necesita asegurar la objetividad, es decir, necesita un criterio que le permita señalar que existe una anterioridad de lo conocido con respecto al conocimiento. Es decir, que el objeto es anterior al proceso mismo del conocer, e incluso el objeto puede existir sin necesidad de que el ser humano lo conozca. Necesita garantizar entonces un criterio materialista que le permita señalar que el objeto es anterior al proceso mismo del conocimiento. Por otro lado, necesita dar cuenta de la independencia o autonomía del objeto respecto del conocimiento. El conocimiento es una parte que puede ser independiente del objeto mismo. El objeto subsiste y existe independientemente de si los seres humanos lo conocemos o no lo conocemos. Entonces, en una palabra, lo que señalaría Lenin con este criterio del reflejo es que lo conocido es anterior. Lo que es conocido es anterior y no es dependiente del conocimiento. El objeto para existir no necesita de alguien que lo conozca. Es independiente del sujeto que lo conoce. Por lo tanto, el objeto no puede ser dependiente y anterior al mismo tiempo. Y si es independiente, ya es por lo menos anterior,
y no necesita, por lo tanto, ningún principio contemporáneo del conocimiento. Volvemos al mismo asunto que estoy planteando, y es que lo que necesitaba Lenin era un argumento a partir del cual considerar que existir, como diría otro filósofo idealista, bueno, ahora se me escapa el nombre, es un filósofo que él trabaja en este texto, que señalaba que existir es ser conocido y que solo lo que existe en tanto que es conocido. Lo que está señalando Lenin es que el mundo existe independientemente de nosotros. Básicamente está allí planteando. Entonces, lo que está señalando o lo que va a empezar a mostrar Stanislao Zuleta es que Lenin, en cierta medida, también necesita garantizar que se mantenga la relación entre conocer y ser, entre conciencia y ser, entre sujeto y objeto, cualquiera que sean las derivaciones de esa pareja. Entonces, él sabe de los peligros que implica tratar de distanciar muy radicalmente este tipo de categorías. Por lo tanto, sabe que hay un problema también, porque si él mantiene la teoría del reflejo, tendría que tratar de establecer y señalar cómo entonces el del error es posible. Es decir, si yo señalo que el conocimiento no es más sino un reflejo del objetivo sobre la mente, y que por lo tanto toda mente refleja la materia que percibe, ¿cómo establezco yo entonces que unos cerebros reflejen un error respecto de lo percibido y otros reflejen la realidad? Es decir, si yo parto de esa consideración según la cual la materia no es más sino un reflejo, lo objetivo no es más sino un reflejo de la materialidad en el cerebro, ¿cómo establezco yo entonces la posibilidad de que un cerebro no refleje la realidad sino las apariencias y por lo tanto lo que termine construyendo en su cerebro sea un error? En ese sentido entonces Lenin era consciente de que a partir de esta idea del reflejo también podía tener una serie de interrogantes que se necesitarían ir resolviendo posteriormente, porque no todos los cerebros reflejan la objetividad. Hay algunos que también reflejan errores respecto de esa objetividad. Pero bájale un poquito. Entonces, lo que quiere hacer Lenin es una teoría compleja del reflejo, que no es un reflejo exacto, es un reflejo un poco oscuro. ¿Súbelo? Con la misma metáfora de tratar de matizar un poco los peligros de esta teoría. Siguiente, entonces, esta teoría del reflejo, como bien lo señala Stanislao Zuleta, está muy construida, elaborada en este texto de materialismo y empiriocriticismo, que es donde muchos intérpretes de la obra de Lenin se han quedado y no han ido a estudiar el desarrollo que va a tener posteriormente esta teoría del reflejo en los cuadernos filosóficos que se escriben posteriormente. Entonces, cuando Lenin vuelve a la reflexión filosófica muchos años después, ya no va solamente por el problema de los empiriocriticistas dentro del partido, sino a una crisis profunda, y aquí utilizo el término de crisis como lo planteé en la anterior sesión respecto de la lógica, ¿por qué se estaba en una situación de crisis? Porque estábamos en pleno periodo de inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que estaba tratando de investigar Lenin en este momento era por la situación de este fenómeno de guerra mundial. Aquí lo señala Stanislao Zuleta y dice que Lenin, a raíz de la primera explosión de la guerra mundial, quedó bastante desconcertado en varios aspectos. Incluso algunos señalan que tuvo un periodo de depresión por el hecho de que los partidos obreros de Europa, en lugar de dedicarse a combatir contra sus propias burguesías, tuvieron más influencia de los discursos nacionalistas. Es decir, los obreros alemanes terminaron luchando las guerras en favor de la nación alemana. Los obreros y campesinos rusos inicialmente también habían ido a la guerra a luchar por Rusia y por el zar.
Y la gran pregunta de Lenin era si son más importantes los intereses propios de cada clase. ¿Por qué no se aprovechó el momento para utilizar esas armas que se les habían dado a los obreros e ir en contra de sus propias burguesías? ¿Por qué terminó influyendo más el discurso del nacionalismo y no el discurso internacionalista de construir un proyecto de construcción o imposición de transiciones hacia el socialismo y superación del capitalismo y luchas contra las burguesías y un cierto antinacionalismo? ¿Por qué en ese sentido entonces predominó el discurso nacionalista y no el discurso antiimperialista que ya se estaba trabajando en ese momento? ¿Por qué la consigna que él había lanzado de convertir la guerra imperialista en guerra civil, la guerra contra otras naciones en guerra contra las propias burguesías, no habían tenido los resultados que él había esperado? Esto había ido en contra de sus esfuerzos. Y entonces volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué en ese momento el fenómeno nacional arrastró a las masas con más fuerza que la misma idea de la teoría de clases, de la lucha de clases? Entonces, para un materialista como Lenin, la pregunta por este problema era de gran importancia. Lenin era un político que estaba muy preocupado por el análisis de la situación política, y tan preocupado estaba, y esta es la particularidad que debemos reconocerle, estaba ante una situación de emergencia, estaba ante una situación de guerra, estaba ante una necesidad práctica de buscar la manera de que las clases campesinas y obreras de Rusia volcaran sus armas contra el zarismo y posteriormente contra la burguesía que había llegado en el poder en marzo de 1917. Sin embargo, aquí podemos preguntarnos, ¿por qué Lenin, en este momento de imperiosa necesidad, lo que hace es sentarse a estudiar teóricamente un texto como La ciencia de la lógica de Hegel? Es decir, ¿por qué ante esta necesidad práctica lo que hace Lenin es volcarse ante un estudio más detallado y profundo de la obra de Hegel? Es la pregunta que plantea Stanislao Zuleta. Entonces, ante esta incógnita, dice Stanislao Zuleta, muy difícil de desentrañar porque planteaba que fenómenos relativamente secundarios como el nacionalismo terminaban siendo más importantes que la necesidad histórica de construir el socialismo como fase de transición hacia el comunismo. En este sentido, entonces, para Lenin se planteaba una necesidad, y era por qué terminaba siendo más importante el discurso de apariencia, que era el nacionalismo, y no es discurso de la esencia, que era precisamente la lucha contra las burguesías de cada país. En ese sentido, entonces, la pregunta también sería, ¿cuál es la eficacia entonces que tiene un fenómeno ideológico como el nacionalismo con respecto a un fenómeno no ideológico o materialista como lo es superar políticamente, militarmente, económicamente el capitalismo? Sigamos. La guerra, por lo tanto, fue para Lenin no solo una sacudida política e incluso filosófica que lo condujo, y esto es típico de la historia de la filosofía. Cada momento histórico apremiante, difícil, ha llevado generalmente a los pensadores a volcarse precisamente en la necesidad de estudiar la teoría. Y en este momento, reitero, una persona con tantas preocupaciones políticas como Lenin responde ante este momento yéndose a estudiar un filósofo aparentemente tan abstracto como lo es Hegel, precisamente en un momento donde quizás lo que más se requería con urgencia era la participación posiblemente directa en ciertas actividades políticas. Entonces señala Stanislao Zuleta que Lenin en plena guerra se toma el trabajo de leer la lógica de Hegel, de estudiarla con todo cuidado, como consta en estos cuadernos de comentarios que se conservan hasta nuestros días. Ahora bien, ¿qué es lo que encuentra Lenin en esta vuelta al estudio de la lógica de Hegel?
Entonces, allí señala Stanislao Zuleta que es un tema que no se puede sintetizar, que es preciso irlo siguiendo en los escritos que Lenin hace allí. Allí vuelve Lenin no solo al problema entre la relación de objeto y pensamiento, un problema que él ya creía resuelto, en el sentido de que se consideraba entonces que lo fundamental era la objetividad y lo secundario vendría siendo la subjetividad, sino que en Hegel encuentra y le parece esencial el concepto de proceso y el concepto de devenir. Entonces, el concepto de devenir es el concepto por medio del cual se resuelven dos abstracciones. Por un lado, señala Hegel en el texto Ciencia de la Lógica, y por allí empieza su intervención, que las dos categorías fundamentales a partir de las cuales se inicia su estudio de la lógica es el ser y la nada. En este sentido, para Hegel es importante el concepto de nada, porque la conciencia no se enfrenta directamente al ser, es decir, a lo contrario de la nada. El ser, va a decir Hegel, no es más que una abstracción del devenir. Es decir, no hay un ser en tanto que el ser está todo el tiempo en movimiento. Lo que hay es el devenir. Es decir, el movimiento no cesa, el movimiento no para. Los que nos damos a la tarea de establecer el ser en determinado momento somos nosotros, en tanto que podemos pensar mentalmente un ser en un sentido estático. Pero lo que ocurre en la materialidad es que el movimiento, o mejor, la materia, está en constante movimiento. Por lo tanto, el ser no es otra cosa sino el devenir. El ser está constantemente entre la nada y el ser, diría Hegel. Nosotros no nos encontramos nunca con el ser. Nosotros nos encontramos con algo que está constantemente siendo y dejando de ser, es decir, con el devenir. Nosotros nos encontramos con los procesos reales. Lenin trata en un primer momento, por todo un periodo de su texto, de mantener el concepto de reflejo. Él trata de considerar que, a pesar de que el objeto esté en movimiento, la mente es capaz de seguir el movimiento o el devenir de ese objeto. Esto es lo que intenta allí plantear Lenin. Sin embargo, termina cediendo un poco en mucho de lo que él denomina o reconoce en Hegel, que es la elasticidad de los conceptos. ¿Qué es elasticidad conceptual? Es el hecho de mostrar cómo los conceptos están vinculados unos a otros, cómo ningún concepto está quieto ni tieso, que el concepto siempre se obtiene por oposición a otros, por una distinción que es posible hacer de un movimiento conceptual, que el concepto siempre está en movimiento y nunca está dado simplemente con relación a un objeto. Es decir, aquí tenemos la idea de que es el ser humano quien construye los conceptos respecto del objeto, pero ese movimiento mental es lo que va permitiendo, ese devenir conceptual en la mente es lo que va permitiendo que el concepto respecto del objeto se vaya modificando. Entonces, la teoría del reflejo que inicialmente nos había ofrecido Lenin en Materialismo y Empiriocriticismo es un paso importante. Sin embargo, esa teoría del reflejo no se quedó allí, ya que él va a señalar que en lugar del reflejo de la conciencia y el ser, lo que encuentra en el estudio de la obra de Hegel son dos procesos. Por un lado, el devenir del universo y cómo ese devenir del universo se refleja en el desarrollo de los conceptos. Sin embargo, se mantiene en parte la teoría del reflejo y en las condiciones de esta teoría la idea de anterioridad y la teoría de independencia del objeto. Pero a medida que Lenin va avanzando en este estudio de los cuadernos filosóficos, y precisamente en este sentido de interpretar materialistamente o de una forma materialista a Hegel, el concepto de reflejo se va convirtiendo en algo cada vez más problemático. Y en este sentido, en ese texto de los cuadernos de lógica o los cuadernos filosóficos, Lenin se va desprendiendo cada vez más
de la teoría del reflejo. Y esto por dos razones fundamentales, una de las cuales es la siguiente. Por un lado, ha visto claramente, pues en su texto sobre Hegel, sus desarrollos llegan siempre, dice Stanislao Zuleta, a esta conclusión, llega siempre a dos procesos implícitos. Primero, que el conocimiento no es nunca un estado de llegada, sino un proceso de indefinida aproximación a los objetos. Entonces volvemos a la misma idea del reflejo. Si el conocimiento no es más sino el reflejo de la materialidad en el cerebro, como lo señalaron hace poco leyendo un fragmento de Engels, pues eso significaría que habrá un momento en donde el reflejo y el objeto coincidan mentalmente. Es decir, llegará un momento en que la mente será capaz de concebir la totalidad de lo que el objeto es. Y va a haber una coincidencia entonces entre el movimiento del objeto que está en constante devenir y la reflexión que se logra en el cerebro de la persona. Pero lo que nos va a decir Hegel, y va a encontrar Lenin leyendo a Hegel, es que no hay nunca un estado de llegada a la totalidad del objeto. Lo que existe siempre es un proceso de indefinida aproximación, porque el objeto está en movimiento. Entonces lo que tenemos nosotros respecto de la materialidad es una indefinida aproximación, y por lo tanto el conocimiento sería un proceso que tiene por objeto otro proceso igualmente indefinido, es decir, el devenir constante del universo. Entonces queda la dificultad de saber cómo se puede pensar entonces el reflejo infinito. Es decir, la metáfora del reflejo se va haciendo cada vez más impropia. Suba. Pero esa impropiedad no se declara hasta que no se descubre, precisamente por el punto por medio del cual Marx arrancaba. Y es que los dos procesos, el proceso del conocer y el proceso de la subjetividad, el proceso de la objetividad, no se pueden colocar el uno frente al otro, como si fuese el uno como espectador y el otro como espectáculo. Porque el verdadero problema es que el uno, el proceso del pensamiento, es un producto del otro, es el proceso general del desarrollo del universo. Volvemos al mismo asunto. El pensamiento es resultado de la objetividad. Por lo tanto, no es que exista un sujeto, como diría Andrés en abstracto, que está tratando de percibir la realidad, sino que existe una realidad que está constantemente afectando la subjetividad del sujeto, que lo está construyendo. Por lo tanto, no existe nunca un espectador frente a una realidad. No existe solamente un objeto allí, sino que existe un objeto que está afectando directamente la producción del pensamiento y del conocimiento que va a desarrollar el sujeto. Además, el proceso del pensamiento es un producto que está permanentemente producido e incluido en el otro. Uno no puede pensar, reitero, el pensamiento como un espectáculo de un acto. Lo tiene que pensar por fuera de esta idea de espectador y de espectáculo. Lo tiene que pensar como producto del devenir de la sociedad, del lenguaje. Fíjense que no es solo el objeto. Lo que construye realmente el proceso del pensamiento son las relaciones sociales. Entonces no es que el objeto, solo el objeto por sí mismo, porque si yo no tuviese lenguaje, si yo no tuviese unas relaciones sociales que me han construido, yo no podría ni siquiera ver el objeto. Porque el objeto no se me haría visible. Por eso cuando estamos recién nacidos, nosotros como niños, bebés, no tenemos un mundo. Nos están construyendo un mundo. Nos están imponiendo unas reglas a partir de las cuales yo puedo empezar a percibir un determinado objeto. El objeto silla, el objeto mueble, el objeto pared, se me hace posible en tanto que he sido construido a través de unas relaciones sociales que me permiten construir una relación con ese objeto. Ahora, lo que hago a través de este lenguaje, lo que hago a través de la historia o de esta historia que me ha construido, es una aproximación constante al objeto. Por eso es que el conocimiento es histórico.
Entonces, en este sentido, tenemos que, no se puede entonces decir solamente que el objeto es anterior al sujeto, porque, ni tampoco que sea independiente, no es suficiente con eso, porque eso no explicaría entonces cómo surge el conocimiento. Volvemos al tema de las condiciones de posibilidad y de las condiciones de necesidad. Lo que hace necesario que el conocimiento sea posible, más que la existencia de un objeto y de un sujeto, es una mediación de relaciones sociales que hacen posibles que el sujeto establezca una relación con el objeto. Por eso cuando nosotros hablamos de transformación del mundo, nos remitimos a transformación de las relaciones sociales. Bueno, entonces, cuando se hace la pregunta de cómo se produce el proceso de conocimiento, ya no se está en una pregunta metafísica. Es decir, ya no nos estamos preguntando si las cosas existen independiente y anteriormente de ser conocidas. Ahora la pregunta es cómo es posible el proceso del conocimiento. Es una pregunta en la cual, va a decir Estanislao Zuleta, están embarcadas las ciencias sociales. La pregunta fundamental de las ciencias reales. La pregunta fundamental de toda ciencia es cómo se produce entonces el conocimiento respecto de ciertos fenómenos. En este sentido, entonces, la pregunta debe ser respondida por la historia de las ciencias, por la lingüística, por la historia de la filosofía, por la historia de la configuración de las relaciones sociales o de las sociedades y hasta por la fisiología. Y uno no puede simplemente, partir solo de una teoría metafísica que garantice la anterioridad y la autonomía del objeto estudiado. Porque de todas maneras, mientras sigamos pensando que lo fundamental es el objeto y el sujeto, el espectador y el espectáculo, no estamos todavía en una posición materialista. Porque lo que Marx reclama como materialismo es precisamente la explicación del condicionamiento material del conocimiento. Suelo. Y del desconocimiento, es decir, de la ignorancia. En otras palabras, como lo dice él en la Sagrada Familia, no es solo tener en cuenta que la familia sagrada o la Sagrada Familia es un reflejo de la humanidad, es decir, que existe, como diríamos siguiendo a Feuerbach, que la Sagrada Familia no es más sino un reflejo o que la Sagrada Familia no existe, o que es un reflejo inventado por las relaciones sociales terrenales. No, de lo que se trata es de explicar cómo se hace posible que ese reflejo se dé o sea posible. Entonces lo que debemos explicar es cómo ese conjunto de relaciones terrenales hacen posible un reflejo de la ultraterrenalidad. Por lo tanto, no se trata solo, siguiendo a Feuerbach, de negar la idea o existencia de Dios. De lo que se trata es de darnos cuenta qué condiciones o relaciones sociales hacen necesaria la existencia de ese tipo de reflejos. Entonces, no basta solo, diría Estanislao Zuleta, saber que la religión no es más que un simple reflejo celestial del ser humano mistificado, absolutizado y elevado a las nubes, sino que hay algo que hace necesario que el ser humano requiera de esa mistificación. Y es esa mistificación, es ese condicionamiento al que nos han sometido lo que es necesario estudiar y criticar. No basta solo con la postura de negación de lo que posiblemente decimos que no existe. Lo que hay que tratar de explicar es por qué las personas necesitan para su vida y para darle algún sentido a su existencia de predicar que existe un ser en otro mundo que no es este. Entonces la crítica es terrenal. La crítica es fundamentalmente a las relaciones sociales que hacen posible ese tipo de mistificaciones. Por lo tanto, el concepto de reflejo, en el sentido de estas garantías que planteaba Lenin con respecto a la interioridad y la autonomía del sujeto, no dice nada respecto del materialismo, o no es un materialismo suficientemente desarrollado. Quizás es un materialismo muy cercano a Feuerbach.
Es decir, incluso el mismo Feuerbach partía de esta idea de la anterioridad del objeto y de la objetividad. Pero de lo que no se daban cuenta es que no bastaba con esa afirmación. Era necesaria también la crítica a las condiciones, o mejor, la crítica a aquellos condicionamientos que tiene el pensamiento, a aquellas condiciones que hacen necesario que el pensamiento se dé de determinada forma. En ese sentido, entonces, nos va a plantear Stanislao Zuleta un ejemplo. Nos dice: seguir sustentando nuestra investigación sobre el conocimiento en esta idea metafísica de la anterioridad y de la autonomía sería tanto como si al estudiar botánica o al estudiar por qué fue posible la fundación de la botánica se contestara: es posible porque existen las plantas antes de la botánica, independientemente de la botánica, pero en esto no estamos respondiendo nada. Y si se dice que la botánica no es más que un reflejo mental de los procesos que se dan en el mundo vegetal, esto es cierto, en el sentido de que primero están esos procesos que no dependen de la existencia de las plantas ni de la existencia de la botánica, pero esto no responde a la pregunta por las condiciones en las que es posible que esta ciencia llamada botánica se haya dado. No estamos diciendo nada acerca de las condiciones históricas, de la clase, de la política, de las condiciones artísticas, de las condiciones técnicas. Tampoco estaríamos explicando nada acerca de cómo surgen otras ciencias paralelas como las matemáticas, la óptica, la biología, etc. Y tampoco estaríamos explicando por qué fue necesario que la biología llegara a un determinado momento como ciencia aparte y se preguntara entonces por las condiciones de la botánica, ya no solamente sobre fundamentos mágicos o religiosos. Entonces, en este sentido, la botánica no es simplemente, o no se da fundamentalmente porque existan plantas, ni porque exista alguien que se puso delante de ellas y empezó a reflejar este conocimiento de las plantas en su mente. El espejito, dice Stanislao Zuleta, estaba allí hace mucho tiempo, y lo que había reflejado hasta ese momento no eran más sino unas consideraciones mágicas acerca de las plantas. Entonces la pregunta sería allí: ¿por qué antes reflejaba mágicamente o religiosamente esa realidad de las plantas y llegamos a un momento en el que algo como la botánica fue necesario? La verdadera explicación materialista está en el sentido de explicar las condiciones históricas que permitieron que un determinado conocimiento fuese posible. Por eso se llama materialismo histórico. Entonces, nos va a decir Stanislao Zuleta que la metáfora del reflejo es ahistórica, porque volvemos al mismo tema del sujeto abstracto que nos hablaba Andrés y del objeto abstracto. No es solo el sujeto, es el sujeto abstracto y el objeto abstracto, retirado de toda relación histórica. Y nos va a decir Stanislao Zuleta que esta idea ahistórica de que el objeto existe antes y que la conciencia es posterior, no da cuenta de cómo ese proceso es producto del otro, sino que remite a la idea de que el espectador está frente a un espectáculo y el espectáculo lo ha impactado y le ha generado una cierta idea. Entonces el materialismo debe ir más allá de una garantía metafísica, debe aprender a ver el conocimiento como un producto, y no solamente como posterior, como un espectador que es posterior a su espectáculo, o como un espectador de que su espectáculo no depende para existir, sino que además es producto de ese espectáculo. Por lo tanto, si la teoría del reflejo se queda corta, no es porque sea demasiado materialista, sino porque hay ciertos aspectos que se deben complementar. Entonces el problema de considerar que entonces la investigación no es más sino establecer la relación directa con el objeto puede llevarnos a un empirismo. Es decir, si yo considero entonces que lo fundamental de la práctica está en irme a relacionar directamente con el objeto, pretendiendo que esta es una idea plenamente materialista, pues lo que voy a llegar es a construir un cierto empirismo. Y lo que hemos venido viendo en Colombia principalmente
es hacia dónde conducen ese tipo de empirismos, de considerar entonces que es yendo a la práctica o a lo que algunos llaman la realidad directa, de donde yo voy a construir esa relación del conocimiento con el objeto. Eso no conduce más sino al empirismo, dado que el conocimiento solo se produce allí con la llamada sensación, con la experiencia, con la conciencia, pero no hay un trabajo de crítica ideológica. Este proceso de crítica ideológica tiene que ver con un proceso de crítica de las condiciones históricas, económicas, políticas y técnicas. Por lo tanto, el verdadero problema de la teoría del reflejo consiste en que Lenin, sin declararlo abiertamente, porque reitero, fue un proceso de irse desprendiendo de esta idea, fue abandonando en la práctica esta idea del reflejo. Entonces dice Stanislao Zuleta que es preciso ir desprendiéndonos de esta perspectiva un tanto metafísica del objeto y el sujeto abstracto. Hay que abandonarla y criticarla abiertamente sin ningún temor, a pesar de que existan textos como el ya citado de materialismo y empiricismo, donde parecieran estar los planteamientos acerca de el sujeto y el objeto, del objeto anterior al sujeto y de cómo el objeto construye al sujeto. Inclusive eso es un problema, ¿no? Si el objeto que se estudia es un objeto producido por la subjetividad humana, como el capital, el dinero, Total. Entonces la teoría del reflejo, diría Stanislao Zuleta, plantea otra dificultad. Uno de los avances que Marx habría hecho en el campo de la teoría del conocimiento, y que esto es algo muy importante, es la oposición entre ideología y ciencia. ¿Qué significa esto? Era el hecho de haber acentuado, porque esto ya lo habíamos visto en Platón, cómo existe una oposición entre ideología y ciencia, y cómo esta relación entre ignorancia y conocimiento, aunque Marx va a hablar de ideología, está muy presente también en la teoría del conocimiento, porque nosotros hemos dicho en nuestras exposiciones que ignorancia es creer que se sabe lo que realmente no se sabe. Entonces, fundamentalmente diríamos que el conocimiento es crítica de la ignorancia o de la ideología, como diría Marx. Es decir, el sujeto no va directamente a construir su conocimiento con el objeto. El sujeto también realiza un proceso de crítica de la ideología que lo ha condicionado hasta ese momento para pensar de determinada forma. Lo que Marx llama ideología es esta ignorancia respecto de cómo nos ha formado y qué tipo de percepción del mundo nos ha construido la ideología. Nosotros estamos en un estado de ignorancia respecto de la ideología. Somos, diríamos en términos de Marx, casi que inconscientes en sus palabras. Por esto, la teoría del reflejo, con su posición metafísica de conciencia y ser, tiende a confundir la ideología y la ciencia bajo la figura de conciencia y oponerlas al objeto. Y por lo tanto, no ve que el objeto de la ideología y el objeto de la ciencia no son el mismo objeto. Entonces, fijémonos, nosotros podemos construir una relación directa y cercana, volvemos al mismo asunto, con el objeto. Pero resulta que yo no he construido mi relación con el objeto solo en relación directa con él. Reitero, para poder construir mi relación con el objeto, tuve que haber sido formado en toda una serie de relaciones sociales que me han venido progresivamente formando. Porque, repito, si no hubiese existido ese proceso de formación, de educación, yo jamás hubiese logrado llegar a establecer una relación de conocimiento con este objeto. Así como los animales tampoco lo tienen realmente. Ellos tienen una relación más directa, digamos, más mediata, más inmediata con el objeto. Pero ellos nunca se preguntan en términos del conocimiento por el objeto. Entonces, el conocimiento no es solo relación con el objeto, el conocimiento también es crítica de esa relación que yo he venido construyendo con el objeto. Es crítica de la ignorancia o de la ideología o de las cosas que hasta este momento han condicionado mi forma de relacionarme con el objeto. Por eso va a decir Marx que el objeto de la ideología, el objeto con el cual nos relacionamos en nuestra cotidianidad,
no puede ser el mismo objeto al cual yo arribo después de estudiarlo científicamente. Porque existe una oposición entre la ignorancia y el conocimiento. Si yo al final de la investigación llego a los mismos resultados que ya había encontrado dentro del empirismo, eso significa que la ciencia entera, la ciencia entera sobraría. Entonces, por eso tenemos que el objeto con el cual me relaciono directa y constantemente, más incluso en términos de utilidad, no puede ser el mismo objeto de la ciencia. El objeto, después de haber sido investigado científicamente, tiene que ser otro. Necesariamente es otro. O sea que el problema del reflejo es que se salta las mediaciones, ¿no? Asume que en lo inmediato el objeto se refleja en la mente de manera precisa y realmente se refleja en la apariencia. Es la apariencia, y por eso es que es necesaria la crítica. Claro. Por eso es que es necesario el reconocimiento del error. Entonces, en este sentido, la crítica de Marx al objeto de la ideología y al objeto de la ciencia es que no ve que la ciencia produce en gran parte su objeto. Es decir, la ciencia va construyendo un objeto después de haber superado las apariencias que le impedían verlo. La ciencia no inventa el objeto, no lo crea, sino que lo construye, lo va delimitando, lo va definiendo, y ese camino no es el de la experiencia directa. Ninguna experiencia directa ofrece un objeto de la ciencia. O sea, hay que romper con esta idea del empirismo. Hay que reconocer que la crítica a la ideología, que es materialista, es fundamental. Aquí nos cita también Stanislao Zuleta a otro investigador, Lévi-Strauss, que dice que la experiencia directa nos da parejas como lo fresco y lo podrido, lo crudo y lo cocido, lo seco y lo mojado. Pero estas parejas, que son más correlatos de la experiencia, no pueden ser realmente investigadas científicamente. Entonces, para ir un poco cerrando esta intervención, diríamos que todo el materialismo anterior a Marx, para poder hacer del conocimiento algo posterior al objeto conocido y del objeto conocido algo independiente de su conocimiento, vuelve al conocimiento algo pasivo, que es lo que Marx señala en las tesis sobre Feuerbach, Claro. y que le critica, Claro. porque dice el conocimiento no es más sino la afectación que el objeto produce en la conciencia del sujeto y la forma en cómo el sujeto a través de esa afectación va desarrollando su relación con el objeto. Eso es materialismo, eso es una parte del materialismo. Pero es incompleta. Pero es incompleta. ¿Por qué? Porque el conocimiento se registra allí como una huella, como una marca, como un reflejo. Una actitud pasiva, ¿no? Como una actitud pasiva, que es un reflejo, que es un registro, que es una conservación, que el conocimiento entonces se da por acumulación de información, que es como nos han enseñado las universidades, Sí. que el conocimiento no es más sino ir acumulando cada vez más datos, fechas, nombres, términos. Eso no es conocimiento, porque en última instancia, si seguimos por esa idea de que el conocimiento no es más sino acumulación de información, vamos a seguir girando en torno al empirismo, es decir, a la concepción de que el conocimiento no es más sino pasividad, y no como una actividad que está condicionada materialmente, y que el sujeto debe volver sobre ese condicionamiento para hacer crítica de ese conocimiento. Conocimiento entonces diríamos es crítica de la ideología. Sin mediación crítica con la ideología o de la ignorancia, no hay posibilidad de conocimiento. Nos quedamos en una cierta visión empirista del conocimiento. Entonces nosotros tenemos que estudiar la historia, nuestra historia y nuestros condicionamientos para poder hacer crítica a ella. Por eso diría Stanislao Zuleta que es un error quedarse en la teoría del reflejo de Lenin de 1908, que hay que profundizar un poco más en otras obras, como el de los cuadernos filosóficos, para ir apropiándonos y conociendo la transformación. Entonces, el mismo Lenin comprendió que era más fácil refutar a Hegel antes de leerlo que después de haberlo leído. Sí. En este punto, la honestidad de Lenin fue completa, y no solamente en este punto, sino también en política. Sí. Entonces, aquí nos está planteando Stanislao Zuleta una cierta crítica al dogmatismo, a considerar que entonces ciertas interpretaciones del marxismo
se quedaron solamente en la idea de la metafísica del sujeto y del objeto, y de la anterioridad del objeto respecto del sujeto. Por eso, bueno, dice él que los dogmáticos pueden erigir monumentos, embalsamarlo, hacer cola para verlo, en fin, pero nunca podrían considerar a Lenin de manera crítica. Entonces, lo que está planteando aquí Stanislao Zuleta es que es incluso necesario ver de manera crítica e histórica el desarrollo de el pensamiento de Lenin. Pero bueno, subamos un poquito, yo pienso que ahí incluso terminaría. Ya después él va a trabajar algunos temas sobre las tesis sobre Feuerbach, Stanislao Zuleta, criticando un poco más la teoría del reflejo, pero ya eso sería otro tema. Igual eso lo podríamos trabajar juntos, porque después de esta introducción que Ludwig Feuerbach está pegado a las tesis. Sí, total. Pero entonces, ya para ir finalizando y dejarle conclusión a los que vean el video y a los que nos están escuchando, yo diría que uno de los problemas fundamentales de esta teoría del reflejo está precisamente en que no concibe el conocimiento como un producto histórico. Es decir, se quita de lado la historia del sujeto, la historia de la sociedad, la historia que ha venido siendo condicionada a partir de una serie de situaciones. Y aquí quería cerrar con esto, porque precisamente leyendo algunas introducciones de Engels, por ejemplo, va a decir en la introducción a la crítica, el origen del Estado, el origen de la familia, la propiedad y el Estado, lo siguiente. Va a decir, según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es en última instancia la producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son de dos tipos. De una parte, la producción de medios de existencia, de alimentos, de ropa, de vivienda y de los instrumentos necesarios para producir todo eso. De otra parte, la producción del hombre mismo, la continuidad de la especie. Y el discurso sobre o ante la tumba de Marx de 1883 va a decir Engels lo siguiente: así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo pero oculto bajo la malicia ideológica de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Por tanto, la producción de los medios de vida inmediata, materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo, una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta ahora se venía haciendo. Pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. Lo que quiero decir aquí para concluir esta exposición es que la crítica fundamental, además de las que ya se han planteado a esta teoría del reflejo, es esta negación de las condiciones históricas que hacen posible el desarrollo del conocimiento. Es decir, en esta historia del conocimiento, lo que tenemos, reitero, ya lo he señalado antes, es una aproximación constante al objeto, pero de acuerdo a ciertas circunstancias históricas. Nosotros estamos condicionados en el conocimiento por la historia y por las condiciones materiales de vida que nos llevan a relacionarnos con el conocimiento y con los objetos de una determinada forma. Incluso, por ejemplo, Karel Kosik plantea que el individualismo metodológico, ¿no?, como una forma de proceder científica, responde a las condiciones materiales del capitalismo, ¿no? Como todos estamos individualizados y separados. Entonces, esa conciencia, digamos, de la conciencia individual se naturaliza, pero realmente el individuo es un sujeto histórico. Antes éramos esclavos, la mayoría de la población en el mundo, por ejemplo. Sí, terminaríamos entonces. Listo.